o un objeto que sobrevivió al paso de los años. Y entonces ocurre algo inesperado. Ese objeto deja de ser una cosa, se convierte en recuerdos, en emociones y en pequeñas puertas hacia aquellos momentos que creíamos perdidos. La infancia, una persona que ya no está. Quizás nunca coleccionamos objetos, quizás coleccionamos historias, fragmentos de quienes fuimos. En una ciudad caótica y en constante cambio, existen personas que dedican su tiempo a buscar, preservar y compartir esos fragmentos. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas noches a todos. Todos, Soy soy Víctor Víctor Ahumada Ahumada. y les doy la bienvenida al podcast Desde el Último Pupitre, un espacio para conversar, pensar y mirar la educación y la vida desde un lugar más cercano, más real y más humano. Durante mucho tiempo se pensó que escribir un libro era un privilegio reservado para una élite de escritores o académicos consagrados. Sin embargo, hoy vivimos una época distinta. La tecnología, las nuevas plataformas y, sobre todo, el creciente interés por la lectura han abierto oportunidades que hace apenas unos años parecían impensables. Tanto oportunidades han dado lugar que muchas personas puedan publicar un libro, abriendo así de esta forma paso a nuevas voces y sobre todo al talento genuino que antes no encontraba un canal para ser escuchado. Y los datos lo demuestran. Cada año crece el interés por la lectura, aumentan las visitas a la Feria Internacional del Libro, hay un mayor número de libros vendidos anualmente, surgen nuevas editoriales independientes y miles de personas buscan contenidos que les permitan aprender, reflexionar y emocionarse. Hoy existe una demanda creciente por historias auténticas, por materiales educativos y por voces nuevas, capaces de aportar una mirada diferente al mundo. Pero hay algo todavía más importante. Detrás de cada libro no siempre hay un escritor profesional. A veces hay un estudiante, un padre de familia, una persona común que se atrevió y sobre todo se decidió a compartir una experiencia, una reflexión o una historia que merece ser contada. Y precisamente eso es lo que nos reúne esta noche. Nuestro invitado es un joven escritor que seguramente muchos de ustedes ya lo conocen. Él se encuentra cursando el 10º ciclo de educación primaria en el Instituto Amauta y decidió así asumir un desafío que muchos sueñan, pero que pocos se atreven a concretar. Escribir y publicar un libro. Este segundo libro en realidad se llama Patio Azul, una hermosa historia infantil que nos habla sobre la adopción, la identidad, la aceptación de las diferencias
y el valor de reconocer quiénes somos realmente. A través de Sebastián, un pequeño piquero de patas azules, criado por una familia de garzas, descubriremos que la verdadera belleza no está en la apariencia, sino en aquellos que llevamos dentro, no esos valores que llevamos dentro. Por eso, este episodio no solo trata sobre un libro, trata sobre la creatividad, la vocación, la perseverancia y la posibilidad de convertir una idea en una obra capaz de mover fibras sensibles y sobre todo de educar. Max, bienvenido. Profesor Víctor, muy buenas tardes, buenas noches ya, muy buenas Buenas noches con noches, Max. todos. Me siento muy feliz de esta presentación que usted me ha realizado, me siento muy halagado, estoy contentísimo de haber sido invitado a este podcast. Fue una sorpresa grande para mí, yo todavía me siento muy pequeño frente a otros grandes escritores de mi región. Procedo primero a presentarme un poquito para que todos los que aún no me conocen puedan saber de mí. Mi nombre es Max Coveña Porras. Yo soy del departamento de Tumbes, no específicamente de la ciudad. Soy de un pueblito de pescadores que se llama Puntamero. Nosotros hemos vivido siempre al lado del mar. Entonces, todo lo que yo escribo, todo lo que con lo que convivo es netamente relacionado con el hermoso Océano Pacífico que tenemos. Es magnífico el Océano Pacífico. Yo siento que es parte de mi vida, porque desde que he nacido he mirado el mar. Ahora mi pueblo ya es un poquito más reconocido, que vienen bastantes turistas. Sin embargo, todavía mantiene esa sustancia de pueblo pequeño, de pobladores, de pescadores, de gente humilde. Y bueno, cuando me decidí a estudiar la carrera de educación, elegí la Mauta porque descubrí varias características que me gustaron y estoy muy contento de estar ahora ya en el 10.º ciclo. Excelente, Max. Eh, Tu presentación me ha hecho recordar a aquella obra de Abraham Valdelomar, Tristitia. No sé si la has leído, o sea, es una obra bien conocida donde él, en un momento, este poema que es muy sensible, ¿no? Y dice, mi padre era callado y mi madre era triste, ¿no? Y la alegría nadie me la supo enseñar. Y en ese poema evoca, ¿no? Las olas del mar. Cuéntame, ¿cuál es tu relación con el mar, la inmensidad del océano y cómo ese escenario, ese paisaje te ha empujado o te ha dado una idea para escribir una historia? Como lo mencioné, efectivamente el mar es parte de mi vida. Yo siento que si no miro el mar por largo tiempo, siento que me falta algo. Hace mucho tiempo atrás viví 2 años en Bolivia. En Bolivia. Viví en La Paz y en Santa Cruz un año. Entonces, al estar rodeado del Ande, el Ande es hermoso, es maravilloso, es magnífico. Sin embargo, yo sentía que me faltaba esa parte mía, esa parte de mi identidad. Entonces, yo al nacer aquí al lado del mar, siempre he escuchado al mar, ¿no? Porque vivimos mi casa cuando nací estaba a 10 metros del mar. Entonces, mi padre pescador, mis hermanos pescadores, mis abuelos pescadores, mis tíos pescadores, todo era relacionado al mar. Comíamos de los frutos del mar. El Ujú. mar nos provee de cosas, también nos quita. El mar es Ya, poderoso. El mar nos da, pero también nos arrebata ciertas cosas. Y más que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Y respeto. desde ese respeto, yo escribo. Desde la biodiversidad que existe, que nos regala y que es maravillosa, sobre todo el conocer los animalitos que existen en el mar. Y sobre todo mi literatura se basa en literatura infantil. Y todo lo que está relacionado al mar es para mí convertirlo a la escritura me da mucha satisfacción. Max,
Este ya es tu segundo libro. El primero ha sido Tomasa. ¿De dónde surgen estas ideas? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo nace, ¿no? Este proceso creativo que te empuja a escribir. ¿Nos podrías contar un poco? Y por supuesto, cuando era niño me encantaba escribir. Recuerdo que leía mucho. ¿Ya? Claro que como mi pueblo es muy lejos de la ciudad, de pueblos más grandes, entonces siempre había esa dificultad. ¿Dónde consigo libros? Era casi imposible. Sin embargo, mi mamá cuidaba en una casa de turistas. Estaba aquí en la playa de mi pueblo. Entonces ellos a veces traían libros y los niños simplemente los dejaban ahí porque no los leían. Y yo cuando mi mamá limpiaba y los tiraba a la basura, leía. Todo lo que iba a la basura, leía. Entonces, yo escribía igual cosas que me pasaban, cosas que le pasaban a mis hermanitas, a mis papás, cosas tristes, cosas alegres, pero luego, con el ¿Qué edad pasar de tendrías en ese tiempo? 8 años, 8 ¿sí? años. 8 años, 7 años. Me encantaba leer y escribir. No recuerdo que haya tenido alguna figura que me haya hecho, que me haya incentivado en leer. Mis papás no leían, Vale. la gente de aquí de mi pueblo no leían, los profesores, mucho menos. Entonces, no tenía ese reflejo, es como que alguien me incentiva a leer, sin embargo, nacía de mí, me gustaba. Yo sentía que me escapaba por un ratito de la realidad familiar o de la Claro, pobreza en la que vivíamos. Entonces, claro. luego, cuando yo iba creciendo, seguía leyendo. Me ha encantado siempre leer, pero el tema de la escritura lo fui dejando. Iba creciendo y lo iba dejando. Pasaban cosas, viajaba, iba a otros lugares y lo de la escritura iba bajando hasta que llegó el profesor Alfonso, que por allí lo estoy viendo, el profesor Alfonso Alfonso Bastida. Bastidas. Sí, exacto. ¿Ya? No recuerdo si es en el sexto o en el séptimo ciclo, nos dictó el curso de literatura y sociedad en contextos diversos. Entonces, ese curso fue un renacer para mí. Fue como volver a recordar lo que a mí me gustaba, lo que me apasionaba y que no se había ido de mí. Yo pensé que ya se había ido, que yo ya no podía seguir leyendo o seguir escribiendo. El profesor Bastidas y nos pidió que creáramos un cuento. Entonces yo dije, uy, sí, es mi momento, llegó mi momento. Y entonces me basé en la vida real. O sea, mi cuento era netamente lo que había sucedido en mi pueblo. Eh, Ustedes saben, bueno, pienso que la mayoría sabe que el norte, sobre todo todo Tumbes y Mm. parte de Piura, en los meses de julio hasta octubre, llegan las ballenas jorobadas. Nos visitan y vienen y saltan. Para mí era algo normal. Yo lo había visto, era parte de mi vida. Yo sabía, en julio decíamos, uy, no, ya llegaron las ballenas, Dios mío. No lo veíamos como algo bonito. ¿Por qué? Porque mis papás, mis abuelos decían, ya llegaron las ballenas, no va a haber pescado, van a romper nuestras redes, porque llegan muy a la orilla. Entonces, como que le teníamos un poquito de fastidio a las ballenas. Sin embargo, ya creciendo, estudiando más, leyendo más, comprendí el valor que tienen esas ballenas, esos animales, al llegar a nuestra zona. Deber de sentirnos orgullosos de que estos animales lleguen y generen trabajo, porque generan muchísimo turismo, mueven mucho la economía en la zona norte del país. Entonces, escribí sobre lo que sucedió también cuando yo era niño. Tendría yo 11 años, 12 años, y una malla pesquera enredó a estas ballenas. Se les llama bolicheras a unos botes muy Ujú. enormes que tienen unas redes muy grandes que normalmente pescan pota, pescan pescado de altura. Y se enredó por no querer romper sus redes, la trajeron arrastrando y dijeron, en la orilla cortamos la red y ya, que se vaya. Pero se lastimó tanto, era una ballena bebé, medía aproximadamente 7 metros de largo y de alto, quizá hasta 5 metros de alto. Paró en la playa y ya hubo todo.
una conmoción dentro del pueblo, dentro de algunos turistas que en esa época llegaban muy poco. Me basé en esa historia y la creé relacionándola con los niños. Ahora, ¿por qué la relacioné con los niños y no escritura más para adultos? Porque al estar estudiando aquí en el Amauta y al realizar mis prácticas mm, de profesionales, me di cuenta al momento en que llegué a un aula por primera vez que no teníamos absolutamente nada de literatura regional, de literatura a la que los niños se les acerque. O sea, hemos leído muchísimo, ¿no? Paco Yunque, que es excelente, que incluso ahora que estoy trabajando como docente ya en un colegio que me dio la oportunidad, estoy leyéndolo con los niños y les encanta. Sin embargo, yo creo, sentía la necesidad de que se requiere literatura regional, literatura que los niños digan, oye, yo conozco esto, es cercano a mí. Tenemos literatura, digamos, que hablan del cuy, de la alpaca, de la llama, del cóndor, pero para los niños, y recuerdo cuando yo era niño, o sea, jamás, ni siquiera me imaginaba cómo era una llama, cómo era una alpaca, cómo son los Andes. En Tumbes no existe el invierno. Entonces, para nosotros que nos hablen que hace mucho frío en la sierra, no logramos imaginar el frío que hace. No logramos imaginar cómo es la nieve, cómo es el granizo. Entonces, muy, muy lejana la literatura que se le hace leer a los niños en nuestra región. Y entonces escribí sobre eso. El profesor Alfonso seleccionó, si mal no recuerdo, a 5 o 6 estudiantes de como que estaban muy bien escritos, nos felicitó y yo quedé seleccionado entre uno de ellos. Eso fue la chispa que surgió en mí y dije, yo puedo. Entonces sí, sí estaba aquí. Luego ya empecé a investigar en mi región, en la ciudad, en Tumbes, estaban realizando concursos de literatura regional. Yo de verdad tenía 25, 26 años y no sabía que existían escritores tumbesinos. Entonces me interesé y había un concurso de leyendas tumbesinas de cualquier parte de Tumbes. Entonces yo me inscribí, participé. Cuando veo la relación de quiénes eran los participantes, eran como 30 participantes. Era, por ejemplo, el señor tal, director de la UGEL de Zarumilla, el otro docente, doctor en tal cosa. Dios mío, dije, no, yo no soy nada frente a estos escritores, nada, pero igual va a quedar la experiencia, participar, la participación. De pronto llega el comunicado de los ganadores y quedé en segundo puesto. Entonces, eso elevó todavía muchísimo más, me fortaleció en que yo Confianza. podía. Mm. Eso, me dio muchísima confianza y entonces desde ahí dije, me hice muy amigo de un escritor tumbesino, me conocían por primera vez y les encantó también porque dentro de Tumbes, nosotros en Tumbes tenemos 3 provincias. En la provincia a la que yo pertenezco, que se llama Contralmirante Villar, no existía tampoco ningún escritor. Entonces era como, yo iba a ser el primero y eso me incentivó mucho más también. Ellos me incentivaron, me dice, publica el libro. Ya, pero la verdad, soy muy sincero, es muy costoso, muy, muy costoso. Entonces el dinero no me alcanzaba, pero dije, no me voy a dar por vencido, tengo que Pero lograrlo. eso más, Descubrí. Ujú. el tema el proceso creativo, la editorial, ¿te parece si lo conversamos después? Primero me gustaría abordar cómo es el proceso creativo, o sea, eh, tu libro, Pate Azul, aborda temas universales, pero aborda temas muy sensibles y muy en boga, ¿no? Que esto se tiene que difundir en las diferentes escuelas a nivel nacional, ¿no? Porque habla sobre la diferencia, el rechazo, la búsqueda de identidad, ¿no? La adopción también, la autoestima, el sentido de pertenencia. Entonces, a mí me llamó bastante la atención. Tú al inicio mencionaste que empezaste a leer recogiendo las cosas de la basura.
Ese es un mensaje muy, pero muy potente y simbólico, ¿no? Y con esta obra que va dirigido a niños, he visto que ahí están preguntando a qué edad está dirigido. Son niños, ¿no? De primaria, tal vez primeros años de secundaria, pero especialmente primaria, ¿no? Eh, Cuéntanos, Max, porque acá hay varias personas que también, como tú, tienen ese bichito de escribir, pero a veces no saben si esa idea es buena, cómo llevar esa idea al papel en blanco. ¿Nos podrías, no sé, comentar qué tics utilizaste, cómo fue tu trabajo en esos primeros días? Con respecto al primer libro, fue bastante rápido. O Ujú. sea, me surgió así recordar mi niñez y ¿Ya? escribirla. Claro, luego ahí corregirla con el profesor Alfonso. Y luego ya yo mismo, luego he ido corrigiendo algunas cosas, quitando, aumentando ciertas cosas que yo consideraba que los niños les podía gustar o que les llamaba la atención. Al estar en relación con los niños, ahora que ya estoy trabajando como docente, he podido lograr captar qué es lo que les gusta a los niños, cómo llamar Ujú. la atención, qué palabras utilizar, qué tan sensible hay que ser para escribir, porque podemos escribir mucho. Y Claro. yo conozco a escritores que escriben literatura más densa, sin embargo me dicen, yo no puedo escribir literatura infantil, No. me cuesta esa sensibilidad. Yo me pongo en el lugar de los niños para empezar a escribir y contemplo mucho también. Contemplo mucho la naturaleza. Eh, Allí se faltaba nombrar todavía un poquito más en el Patio Azul el tema de la amistad, porque hay una parte importantísima Con de nube. confiar en alguien, sí, de confiar en una garcita que era muy buena. Y otra cosa es el valorar también nuestra biodiversidad con los lugares, con los ecosistemas que existen en nuestras zonas. Aquí hablo Ujú. yo de un estero de Máncora. Máncora, posiblemente todos hayan escuchado sobre este, es un balneario turístico muy importante en el departamento de Piura, pero que a mí me queda yo, a pesar de que soy del departamento de Tumbes, a mí me queda Máncora a 30 minutos, entonces es muy cerquita. En Máncora existen varios esteros, que son la formación de la unión de las lluvias con el mar. Entonces se hacen como humedales y allí crece mucha vegetación propia del norte. Tenemos allí, que lo nombro igual, la flor de palo verde, tenemos algarrobos, tenemos nim, que han sido introducidos actualmente los nim, pero los algarrobos o gualtacos o palos santos son propios de la zona de Tumbes. Entonces, considero siempre al escribir que se mire, se observe. Mi escritor favorito es Benito Pérez Galdós. A Ujú. mí me encanta la novela Marianela. Así, yo la puedo leer 100 veces y las 100 veces me emociono. Hay una parte que en el libro de Pérez Galdós dice, nuestra imaginación es la que ve y no los ojos. Entonces, puede entrar por los ojos captan las imágenes, pero es la mente la que interpreta, la que le da sentido a todo lo que yo estoy captando en esas imágenes, en todo lo que observo a mi alrededor. Entonces, desde esa experiencia se puede empezar a escribir, observando con los ojos, pero eh, mirando con la imaginación. Eso es lo que puedo aconsejar, de que se animen, que si deseas escribir, anímense. Por ejemplo, cuando eras niño, querías escribir, querías ser un gran escritor, lo puedes ser. Yo tengo la certeza de que los sueños se cumplen y se cumplen bien bonito, a pesar de todas las dificultades que se presentan. Mencionas las dificultades. Eh, a mí también me gusta leer. De chico también en el colegio quería ser escritor. Al final no opté por esa carrera, pero algo que sí tengo bien marcado, que la dificultad, o sea, no sé si te pasa a ti, ¿no? Pero yo sí tengo entendido que el escritor escribe
en sus momentos más densos, o sea, cuando ha tenido problemas, cuando ha tenido esas dificultades, esos retos que tiene o presenta la vida, ¿no? Entonces, y ante esas adversidades que Vargas Llosa llamaba demonios que hay dentro, ¿no? Que hay que a veces volverlo en una creación literaria, el escritor se enfrenta, ¿no? A ese vacío y empieza a escribir, ¿no? En tu caso, tú te inspirabas mirando el mar, surge esta idea de este rechazo, de esta adopción, pero ¿cómo llegar o cómo aterrizar ese mensaje a un público infantil? ¿Cómo lo, digamos, lo logras relacionar a esta población? Tú dices, y concuerdo contigo, que la literatura infantil va dirigido a un público bien, pero bien complicado, porque el niño, cuando empieza a leer, si no le gusta, lo deja, se aburre. Si ve mucho texto a veces, no, lo deja, ¿no? El adulto, en cambio, puede empezar el libro y dice, no, lo tengo que terminar, no, ah, ya, lo termino. Pero el niño no. Entonces, por eso que hay muchos escritores que tienen temor, pánico a veces, de empezar en un mundo de literatura infantil. Tú he visto, he leído y a mí personalmente me ha encantado. ¿No? Utilizas un lenguaje muy directo, muy comprensible y sobre todo, cosa que no he visto en otros libros, un glosario. Esto me pareció fenomenal. Yo tengo un niño de 10 años que tiene bastantes libros, pero bastantes libros, y en ninguno incluye un glosario, ¿no? Tú hablabas del estero. Aquí está el estero, ¿no? Eclosionar, que tal vez alguien no sepa, ahí está el significado, ¿no? Y eso me parece genial. ¿Cómo surge esta idea? Bien, eh, puedo aquí contar una pequeña experiencia así personal y muy bonita. Es Cuéntame. que aquí en el colegio donde yo estoy enseñando, tengo ya 2 años enseñando y me han dado el año pasado tercer grado, este año también tercer grado. Cuando los niños han leído, por ejemplo, mi primer libro, todos andaban felices y esa felicidad de los niños de verlos, incluso los que no les gusta leer, todos leyendo mi libro. Justo hace unos días me senté afuera de mi aula para poder observar en el recreo a mis niños, porque son todavía Ujú. muy pequeñitos, ¿no? Tienen ocho Claro. añitos. Veía grupitos sentados leyendo mi libro, así en grupo, cosa que no se suele ver entre los niños en el recreo. Veo a niños dibujando mi libro, ahí ven, están viendo el patio azul, cuando nace, cuando eclosiona el huevo. Y todos vienen y me dicen, una niña que se llama Gumus me dijo, profesor, yo he leído una parte donde al pobre todos le estaban haciendo bullying. Me daba ganas de meterme al libro y sacarlo y decirle, ven, bebé, yo te cuido. Entonces, eso que te diga una niña significa que vas por buen camino. Entonces, yo traigo a mi niño interior al momento de escribir, lo traigo para que él recuerde esas épocas en las que deseaba tanto tener un libro y que un escritor haya dirigido el mensaje de esa manera en como la dirijo yo, Ujú, ujú. en directo, con palabras que sean propias de acá del norte, pero que también haya algunas palabritas que sean también para aumentarles el vocabulario, porque es necesario en los niños aumentar su vocabulario, y sobre todo en estas zonas rurales donde es casi nula la llegada de la literatura, incluyendo aquí, o sea, no es por hablar mal ni nada, pero hay muchos colegas docentes que hacen cero o nada por la literatura y No. creo que es necesario en todas las áreas, incluyendo hasta matemáticas. Si no sabemos leer, no sabemos comprender un problema matemático. Entonces, teniendo ya todo este contexto, puedo decir que para escribir un libro infantil, hay que tener, como ya lo dije, sensibilidad y
traer a ese niño interior que todos tenemos a la escritura, para que ese niño o esa niña nos ayude a terminar de escribir, a entrar en la cabecita de un niño o de una niña. Eso es lo que yo puedo considerar. Genial, Max. Mira, tú has mencionado temas muy importantes sobre la lectura y efectivamente estamos donde estamos o la evolución del ser humano se ha dado también gracias a esta cultura de la lectura, ¿no? Ya desde la imprenta de Gutenberg, eh, el libro ha dejado de ser un objeto material, sino que se convierte en un dispositivo cultural que no solamente transforma las mentes de las personas que leen el libro, sino transforman las épocas, el pensamiento, ¿no? Y el humanismo se da gracias a la lectura, ¿no? Y a los cambios que la lectura genera, ¿no? La capacidad de abstraerse, de crear, de imaginar, eso definitivamente es impulsada por la lectura, ¿no? A mí me parece muy fundamental que ya desde los primeros años de la escuela se incentive la lectura, ¿no? Finlandia es uno de los países europeos que implementó, digamos, el tema de la tecnología, de la innovación pedagógica, ¿no? Pero el año pasado leí un artículo donde decían que ya el gobierno de Finlandia estaba retornando al texto escrito, ¿no? Al papel. ¿Por qué? Porque las tablets, ¿no? Las computadoras, estaba generando una promoción de chicos que rápidamente se distraen, pierden la concentración, pierden la capacidad de tener un juicio crítico, ¿no? Entonces, se está volviendo a promocionar e impulsar la lectura, ¿no? Volver al libro físico, ¿no? Como herramienta fundamental del desarrollo humano, ¿no? Volviendo al tema de tu libro, Max, algo que a mí siempre me llama la atención es cómo surgen las ideas. En este caso, tú mencionas que te inspiraste en el mar, en tu paisaje, ¿no? En tu entorno, correcto, pero en este libro tú tocas temas sensibles como el rechazo, la identidad, ¿no? La autoestima, el sentido de pertenencia. ¿Tú has vivido algo similar o de dónde surge esta problemática que te inspira a contar o narrar esta historia? Sí, el Patiazul fue una inspiración de una tarde. ¿Ya? Eh, con mi pareja nos fuimos aquí en la playa donde yo vivo, como Ujú, caminando 10 minutos, hay unos peñascos y ahí vienen cada cierto tiempo estos piqueros de patas azules. ujú. Son propios de la isla Galápagos, pero que aquí en el Perú, en el norte, los tenemos. Son hermosos. Yo siempre los había visto. Cuando era niño, por ahí andaba, me cruzaba con ellos en la playa, siempre los vi. Sin embargo, nunca los había observado más allá. No había investigado, no sabía el valor que tenía para nuestro ecosistema. Entonces, un día con mi pareja nos vamos y me dice, vamos a observar a esos pájaros que viven en los peñascos. Yo, ay, apestan, le digo, ¿no? Y me dice, pero un ratito, vamos a verlos. Bueno, nos hemos sentado a observarlos. Hemos estado, sin mentir, 5 horas mirándolos. Toda la tarde, todo lo que hacían, los gritos que hacían y hablando solamente de los piqueros de patas azules. Fue tan bonita esa experiencia que en mí surgió, tengo que escribir sobre esos animales. Ahora, ¿cómo lo llevo hacia los niños? Claro, Entonces dije, tengo que contar también en mis libros parte de mí. Mis libros tienen parte de mí. Entonces, muchas veces en mi pueblo me sentí como excluido. El motivo era porque, a pesar de que, como les mencioné al inicio, soy hijo de pescador, nieto de pescadores, hermano de pescadores, sobrino de pescadores, nunca me gustó la pesca. Mi papá me llevaba a pescar muchísimo tiempo,
pero en mi mente de niño decía, Dios mío, quiero irme de aquí, quiero irme de este pueblo, no se hace nada más que pescar y pescar, es feo. Nunca me gustó pescar, valoro ahora que ya soy adulto, valoro muchísimo la pesca porque de eso hemos vivido. Sin embargo, a mí nunca me gustó el ser pescador. Entonces, al no gustarme este tema de que todos son pescadores y yo no, me sentía como el patito feo, pues, ¿no? Claro. Entonces, en el colegio igual era lo mismo. A mí me gustaba leer muchísimo y a ninguno de mis compañeros les gustaba leer. Entonces era como la burla de estos compañeritos, igual el no saber qué conversar con los niños de mi pueblo, el no saber qué hablar. Yo hablaba de libros y pensaban que hablaba en chino. Entonces les contaba algún libro que he leído y no me entendían o nadie me seguía la conversa porque no lo podían hacer, ¿no? Y entonces desde allí, desde esa realidad, ya fui creando el Patio Azul. Igual, al escuchar, siendo profesor de primaria, uno escucha muchas historias de los niños, incluso historias muy tristes, muy que a veces dan ganas de llorar, pero uno es el adulto, ¿no? Uno tiene que ser el Claro, sostén de esos niños. claro. Entonces, al ya tan poquita experiencia tengo, o sea, puedo decir que tengo 5% del 100% que tienen muchos maestros que tienen muchos años en la pedagogía. Entonces, yo me siento aún muy pequeñito en el tema educativo. Sin embargo, todas estas historias que me han ido contando los niños, he podido plasmarlas aquí en el Patio Azul. Conozco historias que se parecen al Patio Azul y es por esto que los niños se identifican muchísimo. Algunas veces llegan y me dicen, profesor, he visto a Sebastián en la playa ayer. Yo, sí, le gritaste Sebastián, porque hay muchos piqueros de patas azules en la playa. Entonces, sí, estaba gritándole Sebastián, Sebastián, pero no me hacía caso. Me dicen, Oh, es muy bonito escuchar eso. Igual el nombre Sebastián también tiene su propia historia. así, cuéntanos cuál es la historia, Sebastián. Sí, como le menciono, tengo esta poquita experiencia en el ámbito educativo, sin embargo, lo rijo muchísimo al ámbito regional. Todas mis Ujú, clases son relacionadas al ámbito regional. Entonces, porque aquí en la región se conoce muy poco de nuestra historia pasada, de que claro. existió una cultura que es muy pequeñita, que tenemos huacas incluso, y que los turistas no conocen. Entonces, todo lo llevo al ámbito regional y en el lugar donde yo enseño no es mi pueblo, es otro pueblo un poco más grande, como que la capital del distrito, que queda a 10 minutos de mi casa, pero ya es otro pueblo. Existe un barrio que fue el primer barrio que se asentó en ese lugar. Ese barrio se llama San Sebastián. Don Sebastián. Entonces, en honor a este pueblo, a este primer asentamiento de la capital de mi distrito, va el nombre de Sebastián, que es el Patio Azul. ¿Por qué? Porque este barrio tiene mucha historia. En este pueblo existe un plato típico que no existe en ningún otro lugar del Perú, ni siquiera aquí en la región Tumbes. El plato se llama ajicito. Entonces, como que Ajicito. por ahí sí, se relaciona mucho, es en base a pescado, crema amarilla y arroz. Es delicioso, pero es Claro. casi nulo conocido en nuestro país, ¿no? Solamente se conoce en esta zona de aquí. Ni siquiera la gente de la ciudad de Tumbes conoce el plato. Entonces, gracias a eso y a los carnavales que se desarrollan, que fueron estos primeros pobladores que lo trajeron a mi distrito, entonces, en honor a eso, lo nombro Sebastián al Patio Azul. Y a los niños se le hace muy cercano. Me dicen, profesor, ¿se parece al barrio San Sebastián? Sí, le digo, se parece. Entonces, todo lo pongo en contexto a mi región, todo lo que escribo. Qué maravilloso, Max, ¿no? Linda historia y que confirma, ¿no? Lo que comentábamos anteriormente, que muchas veces el escritor tiene que recurrir a estos recuerdos, a estas emociones vividas, ya sea de niño o de joven, ¿no? Para volcar esa experiencia en un libro, ¿no? Y transmitir un mensaje, porque en los cuentos infantiles, a diferencia
de otros géneros que no se transmite muchas veces ningún mensaje, ninguna capacidad de ayudar al lector. En los cuentos infantiles sí, no es solamente contar una historia para entretener, sino más bien es una herramienta simbólica, los cuentos infantiles, que buscan ayudar al niño, ¿no? A enfrentar estos grandes desafíos de la vida a través de personajes como el que tú mencionas, Sebastián, a superar conflictos, miedos, pérdidas, rechazos, aventuras y transformaciones, ¿no? Y así lo vemos en todos los cuentos infantiles, ¿no? Desde los de Christian Andersen, desde los hermanos Grimm, ¿no? A mí siempre tengo en mente este cuento de Caperucita Roja, ¿no? Caperucita Roja, si uno analiza el personaje, es una puber, ¿no? Y es el lenguaje, el mensaje muy simbólico, ¿no? Que ya deja de ser una niña y ya se va convirtiendo en mujer, ¿no? Y la madre, cuando le dice, anda a visitar a la abuela, le dice que hay dos caminos, ¿no? El camino largo, ¿no? Y el camino corto. Pero en el camino corto es más peligroso porque por ahí siempre acecha el lobo, ¿no? Entonces, son lecciones que va dando la madre. Es un mensaje simbólico, ¿no? Que en la vida a veces las cosas rápidas, las cosas fáciles, no son las mejores, ¿no? Te pueden conducir a problemas, ¿no? Y así, por el estilo, hay un sinfín, ¿no? De cuentos que tienen una lección. Y en el tuyo, en Patio Azul, hay una lección muy rica, ¿no? Y sobre todo eh, muy pertinente, ¿no? Para la zona norte del país. Recuerden ustedes que el currículo nacional se tiene que contextualizar y diversificar. Contextualizar y diversificar, ¿no? En función al contexto geográfico, cultural, económico, social de la región, ¿no? Entonces, tú comentabas el tema de que en el norte, efectivamente, en Tumbes, el frío, o sea, pueden leer el frío, pueden tener cierta noción del frío, pero no lo logran identificar plenamente como si se siente en las zonas altoandinas del país, ¿no? Y justo, no te quise interrumpir, yo hace años trabajaba, cuando trabajaba en la ADREL, en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, el director regional era un aprista, ¿no? Ya falleció, bien conocido, Guillermo García Samamé. Él cuando era joven era discípulo de Aya de la Torre. Este señor era de Chiclayo. En Chiclayo también es una tierra de la amistad y es muy calurosa, ¿no? Mucho sol ahí en el norte, ¿no? Y en estas zonas del norte del país se consumía o se consumen hasta ahora raspadilla por el calor, ¿no? Es un medio para atenuar, ¿no? Los calores. Y él cuenta, y dentro del partido aprista también se cuenta esta historia. Tú sabes que en el APRA y la ideología se basa en función al tiempo histórico, al espacio-tiempo histórico, ¿no? Que va cambiando. Entonces, Aya de la Torre contaba esta historia. Cuando iban de viaje por el país con este joven, Guillermo García Samamé, pasan por Ticlio, ¿no? Pasan por Ticlio, las alturas, y en Ticlio hace frío. Entonces este chico, este señor que en esos años tendría 14 años, que está en el auto, en Ticlio, y ve que cae nieve, la granizada, ¿no? Y se sorprende porque él nunca había visto eso, ¿no? Es un efecto, ¿no? Un fenómeno que él nunca había visto. Entonces baja la luna del auto y saca la mano y la mano se comienza a llenar de nieve. Y él comienza a decir a todos, jefe, jefe, del cielo está cayendo raspadilla, del cielo está cayendo raspadilla y es gratis, ¿no? Entonces, Aya de la Torre utilizaba este ejemplo para explicar, ¿no? Su ideología del espacio-tiempo histórico, ¿no? La raspadilla en Chiclayo, tú comprabas la raspadilla porque te servía
para atenuar los calores, para sentirte más fresco. Pero esa raspadilla no tiene ningún valor, digamos, en ticlo, ¿no? Que hace frío. Entonces, lo que tú comentas es un tema muy relevante porque nos permite no solamente conocer la realidad geográfica del país, ¿no? Su biodiversidad, sino también el sentido de pertenencia de estos chicos, ¿no? Que dicen y comienzan a reconocer a estos animalitos, ¿no? Entonces, a mí, yo personalmente te felicito, felicito este esfuerzo, esta iniciativa que has tenido. Y ahora sí, brevemente, cuéntanos cómo ha sido el proceso, porque te corté también, eh, de llevar esa idea, esa historia ya escrita y convertirse en un libro. Yo sé que es muchas veces las editoriales, hay una argolla muy difícil, te cobran, te ponen muchas barreras. Cuéntanos brevemente cómo fue ese proceso. Bien, estuve buscando muchísimo tiempo por internet y di con una editorial que ayudaba a escritores nuevos, a escritores que ya tenían algunos libros para sus publicaciones. Eh, Habían algunos, porque estaba empezando recién la editorial, como que tenía muy poca producción todavía, y ellos te ayudaban en la maquetación, en la corrección, en la edición, en la ilustración, y solamente uno tenía que pagar el tema de cuando se realiza el libro, del costo de la realización, nada más. Ni siquiera pagaba el registro anti-indecopy ante la SBS, nada. Ellos hacían todo el registro. Entonces, para mí fue un aliciente grande, porque al estar tan lejos de la capital, nuestro país, todo está en la capital, entonces, que la capital es hermosa, no puedo hablar mal de la Claro. capital, a mí me encanta Lima. Pero amo también mi región, me gusta la tranquilidad donde vivo, no tengo ruido, no tengo vecinos, entonces es muy rico vivir en el norte. Sin embargo, yo amo Además que se muchísimo come Lima, fabuloso, ¿no? se come delicioso, sí. Pero Lima sí, me encanta, es mi ciudad favorita. A Lima muchas veces se habla mal, pero para mí es perfecta. Me encanta ese cielo nublado, que no sale, bueno, porque en verano también sale el sol fortísimo y estar metido en el metropolitano es terrible en el verano. Pero en sí en general, ese cielo que le dicen panza de burro, me Panza de burro. encanta. Sí, me encanta ese cielo de Lima. Y el clima es muy rico. Me gusta la humedad también. Bueno, este es un pequeño paréntesis. Eh, entonces, eh, todo esto que yo viví, ellos me lo daban así como prácticamente gratis. Era una ayuda grandísima. Les escribí, me puse en contacto con el director de la editorial. Él me explicó cómo se iba a hacer. Sí, tardó un poquito, tardaron como 3 meses y luego ya me fueron ayudando, firmé contrato. Me dijeron que ya estaba ok, que ya estaba registrado en la Biblioteca Nacional del Perú, que ya estaba registrado ante Indecopi. Y sí, efectivamente, buscando ahora la tecnología es maravillosa porque Ujú, ujú. podemos tener la información a un solo clic, no Claro, necesitas viajar, movilizar. claro, Entonces yo veía que realmente no era una estafa, ¿no? Que todo era real. Y ellos me ayudaron a publicar mi primer libro. Y claro. también en agradecimiento a esto, les escribí para mi segundo libro, ya cambiaron las condiciones porque al inicio fue prácticamente todo gratis, pero sale muy económico Claro. publicar con ellos. Entonces también fue una gran ayuda con respecto al Patio Azul. Eh, la editorial se llama Ameleer y tienen diversos sellos editoriales dentro de Ameleer. La que publica directamente libros infantiles, se llama el sello editorial Brincanubes, que está en la parte de adelante. En la parte de atrás del libro está, ¿no? La editorial Ameleer, y en la parte de adelante está el sello editorial que se llama Brincanubes. Ellos me ayudaron con absolutamente todo. Si alguno de los chicos que está aquí presente Ujú. desea, tiene el deseo de escribir, de publicar su libro,
no tengan miedo, háganlo, pueden escribirles a melear.p y ellos con gusto les van a ayudar. Dime, Son Max, bastante. y autopublicación no has averiguado? Porque ya en los últimos años el fenómeno de la autopublicación ha crecido exponencialmente a nivel mundial y también acá en el Perú. Se calcula, justo la otra vez estuve leyendo un informe del MINCUL, del Ministerio de Cultura, y se establecía que eran más de 7.000 libros, más o menos, que se han autopublicado, ¿no? Claro que ahí todo lo que tú has mencionado, edición, todos estos trabajos, se encarga el autor, ¿no? Sí. O sea, muchas veces escribir puede, digamos, tener dificultad, pero cortar, editar, ¿no? Leer varias veces, es un trabajo bien, bien, bien engorroso, bien sacrificado, ¿no? Pero cuéntanos, ¿has averiguado también esa opción de la autopublicación? Sí, sí averigüé, sin embargo, me salía también a mí bastante costoso y como le menciono, yo vivo en un pueblito muy pequeñito, Claro. entonces aquí ni siquiera encontramos una tienda, o sea, hay una tiendita que abre, digamos, los lunes, los miércoles y los viernes, nada más. Después de eso tienes que abastecerte todo de la ciudad. Lo otro Claro, es solamente comer cosas de aquí que salen del mar, nada más. claro. Entonces, es bastante complicado y me salía prácticamente igual el costo, hablando de costos ya, Ujú, con lo que me ayudaba la editorial. Entonces, claro, igual me ahorraba porque sí, estoy bastante corto de tiempo con el tema de las clases, igual las clases acá en la Mauca, claro. los trabajos que tenemos. Ujú, Nosotros que estamos en el 10.º ciclo ya estamos con el tema de la tesis y es claro, bastante complicado. Igual claro. hablando ahí con la docente de práctica e investigación, estábamos, tú eres escritor, pero y no vas a poder con la tesis. Es totalmente distinto un proyecto de Diferente. investigación que Claro, escribir un libro infantil. sí, Eso no desmerece al libro, claro, a escribir a un libro infantil, porque claro, también se necesita investigar, porque claro, yo hablo del Pati Azul, de los pelos de patas azules, pero he tenido que tener un par de meses investigando sobre lo que hacen esos claro, animales y luego traducirlo al idioma de los niños, porque no claro, puedes poner toda la investigación que has hecho en un trabajo de investigación, claro, dárselo a los niños así, porque no lo claro, van a entender, se van a aburrir, claro. no les va a gustar, tienes que Claro, traducirlo. el estilo de redacción es totalmente diferente. Pero Exacto, mira, volviendo al tema de la editorial, o sea, la calidad de las hojas es buenísimo, sí. es muy buena calidad, muy buena calidad. Así que ya saben, chicos, si se animan también ustedes a publicar su libro, esta editorial es una muy buena opción, ¿no? A mi leer, ¿no? Bien, Max, ahora vamos a entrar a una etapa que se llama Mauta sin filtro, ¿no? Que es un espacio de respuestas rápidas donde no hay tiempo para pensar demasiado. Yo te lanzo una pregunta tipo ping-pong y tú me respondes lo primero que se te venga a la mente. ¿Te Ok, parece? y claro, ¿Escribir de día o de noche? de día, ¿Planificar o improvisar? planificar. Planificar, como Vargas Llosa. Bien, porque improvisaba más Bryce Echenique, ¿no? Ya. Ah, sí. ¿Inspiración o disciplina? Inspiración, Inspiración, ¿no? Ya. ¿Te gusta escribir en silencio o con música? en silencio. En silencio. ¿También te gusta escribir, digamos, tomando un café, un traguito, algo para estimular esa inspiración o sin tomar nada? No consumo alcohol, pero me ¿Ya? encanta el café. El Entonces, café. con café siempre. Incluso es el Pati Azul. Lo Ajá. escribí, lo terminé el día de mi cumpleaños, 30 de diciembre del 2025, tomando ¿Ya? una taza de 1 litro de café. Qué bien, qué bien, qué bien. Dime, ¿final feliz o final abierto? Final feliz. Final feliz. Claro, por lo general siempre la literatura infantil tiene que tener un final feliz, ¿no? Y un mensaje. Bien, Max, ahora vamos a pasar a otro momento que se llama Tribuna Mauta, que es un espacio abierto, ¿no? Donde todos pueden participar y hacer las preguntas pertinentes, ¿no? Porque
Esto no es solamente una conversación entre los dos, sino también un espacio para que todos los que nos están viendo puedan formular sus preguntas. Johan, ¿nos puedes leer las preguntas que han realizado? ¿Qué tal? Buenas noches. Estimado Max, aquí justo tenemos algunas preguntas de los participantes. Justo aquí el estudiante Natividad pregunta lo siguiente: ¿te animarías a escribir libros para el público adolescente? Adelante, Max. Puedo decir primero que me costó muchísimo la adolescencia, entonces yo le tengo un poquito de miedo a los adolescentes, incluso ahora que soy adulto le tengo un poquito de miedo a los adolescentes. Por el momento no tengo abierta esa posibilidad, pero uno nunca sabe, en el futuro puede que lo realice. Bien, Max. Tenemos otra pregunta que nos acaba de llegar de la estudiante, a ver, permíteme, del estudiante López Carlos. Dice: ¿cuál fue tu máxima inspiración para poder escribir este libro? Mi máxima inspiración fue, como lo mencioné, a través de las palabras de Benito Pérez Galdós: nuestra imaginación es la que ve y no los ojos. Entonces, he mirado a los piqueros de patas azules y desde allí, desde todo lo que han hecho, esas danzas que realizan, porque ellos danzan para que el piquero de patas azules hembra los elija y puedan aparearse. Eh, Cuando van a parearse, los piqueros de patas azules comen muchos peces, comen muchísimos peces para que las patas les brillen más. Entonces, la hembra no tiene las patas tan azules y ella elige al que mejor danza, al que mejor silba y al que mejor come pescados. Entonces, eso ha sido el observar a esos animalitos que son realmente maravillosos. Como les mencioné, yo los había visto desde siempre, pero nunca los eh, había observado más allá de solamente verlos, de que existen. No es como cuando pasamos por allí, como los que viven en la ciudad. Ven todos los días una calle, otra calle, pero cuando uno llega, por ejemplo, yo voy de provincia, a mí me dicen, el centro de Lima es horrible, caótico, mucha gente. ¿Quién le va a gustar ir al centro de Lima? Yo amo el centro de Lima. Yo voy y me maravillo. Entonces, hay que empezar a ver las cosas o nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestras regiones con los ojos que los ve un turista. Nunca olvidemos de ver a nuestra tierra como lo ve un turista. Mi familia igual acá me dice: ¿qué vienen esos turistas a ver el mar, la playa, la arena? No, miremoslo, yo les digo, miren como ellos lo miran, miren qué bonito les brilla los ojos a la gente de Lima que viene a veranear acá al norte. Y nosotros teniéndolo allí, algunas personas ni siquiera van. Yo todos los días voy al mar, salvo no voy cuando el mar está embravecido, porque como dije al inicio también, al mar no se le debe tener miedo, al mar se le debe respetar. Entonces, solamente cuando el mar está bravo, que le decimos nosotros, movido, no voy al mar, pero luego puedo ir quizás hasta 300 veces al año al mar. Me encanta nadar, no hago otro deporte más que nadar y manejar bicicleta. Max, definitivamente eres un poeta, ¿no? Filósofo, ¿no? Me encantó esa metáfora de ver la vida con ojos de turista. Porque el turista siempre está así, ¿no? Cuando estás en un sitio nuevo estás mirando, ¿no? Y no se te quiere escapar ningún detalle, ¿no? Y creo que es una gran lección, es una gran lección, un gran mensaje nos has dado. Excelente, Max. Johan, si tú hubieses sido piquero, estarías, pero complicada la situación. Bien, Max, mira, te das otra pregunta que nos acaba de llegar del estudiante Córdoba Gaviria, que nos pregunta: para ti, ¿cuál es la diferencia entre escribir cuentos y escribir leyendas? Hay una diferencia bastante grande. Con respecto a las leyendas, tienes que ser muy conciso, muy preciso. Eh, Igual se basa sobre el regionalismo, la leyenda. Yo he escrito una leyenda que es con la que gané el segundo puesto que les comenté, se llama El Almita de Zapotal. Esta leyenda ya es netamente para público ya mayor, ¿no? No para niños, porque los niños se van a asustar muchísimo. Entonces,
narro allí también desde las vivencias de lo que me cuentan algunos tíos, que finalmente no creo mucho en esos temas de aparecidos, de brujas y de estas cosas paranormales que suceden, pero tengo que ser sincero en que el 99.9% de mi gente, la gente de mi pueblo, de mi región, cree. Entonces, es necesario también a través de ese tipo de vivencias escribir para que ellos se interesen sobre la escritura. Mi familia, todos han leído esa leyenda. A mí a veces me da un poco de vergüenza, lo tengo que reconocer, que mi familia lea mis libros, pero les encanta. Entonces todos leyeron la leyenda que les he comentado, que se llama La Almita de Zapotal. Igual está un libro allí en conjunto con otros escritores, un vecino, donde cada uno narra sus leyendas de sus zonas y netamente son como muy parecidas. En cambio, un cuento te puedes explayar más, no es tan así tan conciso, salvo que sea un cuento corto, ¿no? Que esos cuentos cortos, incluso uno puede, justo participé en una librería que se llama Librería del Sur, que queda en Lima, para un cuento corto. Hace muy poquito he participado. A mí me encanta andar participando en escritura, aunque no gane, pero ahí está mi participación. Entonces, me pedían un cuento corto donde no supere las 300 palabras. Entonces, tenía que ser muy conciso, muy preciso, muy breve, pero es totalmente diferente a una leyenda. No sé si he logrado dejarme entender con la respuesta. Sí, excelente, excelente. Incluso también hay microrrelatos, ¿no? Hay uno bien conocido que se llama El dinosaurio, del escritor guatemalteco Augusto Monterroso, ¿no? Que dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y ahí terminó. Pero es fenomenal, ¿no? Ese microrrelato es fenomenal, ¿no? Es emblemático, ¿no? De ese género. Bien, Max. Johan, cuéntanos, ¿hay otra Sí, pregunta? sí, cerramos con esta última pregunta de nuestro estudiante Amigas, ¿no? Que dice lo siguiente: Max, ¿recomendarías tu libro a otras personas y por qué? Adelante. Creo que sí, amigas. Yo actualmente soy yo mismo como autor quien estoy incentivando la lectura de mi libro. Yo tengo que irme a la municipalidad de mi distrito para decirles, oye, ¿saben qué? Soy de acá, de este distrito, me pueden dar la oportunidad de poder poner, no sé, una pequeña feria cuando hay ferias de las distintas festividades que se desarrollan en mi distrito. Si me pueden invitar, entonces yo voy ahí, pregunto. Entonces, creo que es necesario que nosotros busquemos, ¿no? Si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿no? Entonces tenemos que movernos, tenemos que ir, buscar. Las cosas no debemos de recibirlas así tan fácilmente. He vivido varias experiencias en que me han enseñado esto, de buscar las cosas siempre. Aquí puedo contar un pequeño episodio de mi vida chiquitito. Cuando fui a Lima, he vivido 14 años en Lima, entonces al inicio yo no tengo absolutamente nada de familia en Lima. Todos viven acá en el norte, todos son tunguicinos. Entonces nadie ha migrado, nadie ha salido de mi región. Y yo, porque no me gustaba el, la pesca, entonces tenía que salir a buscar otras cosas. Entonces, igual que el azul, ¿no? Que llega un momento en que escapa de su nido, de donde estaba con su familia, a pesar de que amaba mucho a su familia, se va. Entonces, igual, yo también me fui a Lima, pero me fui con muy poquito dinero. Solamente me alcanzó para pagar el cuarto 3 meses y me quedé con 20 soles y no, si mal no recuerdo. Luego para buscar trabajo no conseguía, por ahí volanteaba, iba a volantear y me pagaban 1 sol por 1.000 volantes y no podías ni siquiera botarlos al tacho de basura porque había por ahí un vigilante que andaba, que te observaba. Entonces, siempre he buscado las cosas, siempre me he movido para buscar las cosas. Incluso llegó un momento en que no tenía trabajo en Lima, no conocía a nadie, tenía que ir a comer al patio de comidas del centro cívico
al Real Plaza. Hay muchas personas, muchos enamorados que van, piden su comida y lo dejan allí. Entonces, esas obras las he comido casi durante un mes. No me avergüenza y ya no me da mucha pena porque lo cuento ya como experiencia que me ayudó a crecer, a que si yo quiero algo, debo buscarlo, sea como sea. Muchas veces se nos atraviesan circunstancias que van más allá de nuestras posibilidades, pero considero que Mm, también hago acá un paréntesis. No soy creyente de Dios o de algún Dios o alguna religión en la que ustedes crean. Sin embargo, la respeto muchísimo, pero me gusta mucho esa frase que dicen, Dios aprieta. Va por ahí la frase de que Dios aprieta, pero no ahorca, algo así. Entonces, yo siento que la vida nos va a presentar situaciones en que parece que uno ya no puede más, pero sí se puede. Eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias más bien por la pregunta. Qué bonita experiencia de vida, y Max, a mí me conmueve mucho porque estoy seguro, estoy sumamente convencido que esa experiencia que te tocó vivir te ha permitido esforzarte más. Veo que eres una persona que no te quedas quieta, que estás buscando, no viendo, no investigando, mirando, ¿no? Porque has tenido momentos difíciles, ¿no? Has tenido esos momentos difíciles. Y además de eso, estoy seguro que esa experiencia, tarde o temprano, va a terminar colándose en algún libro. Por ahí, tarde o temprano, ¿no? Tus próximos libros, por ahí va a surgir algo, ¿no? De forma soterrada y que lo vas a poner, ¿no? Justo en el episodio 3 tuvimos a Mafi Venturini, ¿no? Ella que es coach y nos hablaba también de escribir para sanar. Claro que este ejercicio de escribir para sanar no busca crear literatura, sino superar esos traumas, ¿no? Hacer especie de catarsis. Pero también la literatura ayuda al escritor eso, ¿no? Ayuda a botar estos momentos difíciles que ha podido transitar en la vida. Excelente, Max. Johan, ¿hay alguna pregunta adicional? Sí, tenemos aquí una pregunta adicional que nos acaba de llegar del estudiante Alair. A ver, el estudiante Alair consulta lo siguiente. Durante su mensaje indicaba que hay palabras adecuadas para poder comunicarse. ¿Qué tipo de palabras se deben usar? ¿Y considera que la forma en la que se dice o se comunica influye en este caso en tu libro, estimado Max? Adelante. Sí, efectivamente, hay palabras que no podemos decirlas tan, porque a veces para los niños suenan muy fuerte. Entonces, si yo estoy dando una clase, digamos, de los ecosistemas, no puedo llegar a decir, los ecosistemas son eh, grupos de animales, factores que son abióticos, bióticos. Tengo que llegar primero con palabras como que sea más cercana para ellos, ¿no? Digamos, teniendo este mismo ejemplo, yo puedo decirles, ustedes ven aquí al lado el mar. Ok, ¿qué vive dentro del mar? Los pececitos, las tortugas verdes, porque aquí en mi distrito hay una zona donde hay muchísimas tortugas verdes y los turistas vienen a nadar. Incluso uno de aquí del pueblo puede ir nadando y llegas con las tortugas están a tu alrededor. Entonces, todo eso me van nombrando y allí recién puedo decirles, ok, todo este conjuntito de todos estos animalitos que estamos nombrando forman factores bióticos. A todo esto se le llama factores bióticos. Luego, es, estos animalitos que viven, este factor biótico que vive aquí en este ecosistema, ¿qué necesita para poder vivir? Necesita la luz solar, necesita piedritas, necesita la arena, necesita el aire, necesita la temperatura. ¿Cómo se le llama a todo este conjunto? Se le llaman seres abióticos. Y todo esto forma un ecosistema. Ve, yo lo voy adecuando al lenguaje de los niños. Me pongo en el lugar de ellos. Me agacho un poquito y me pongo al nivel de ellos, ¿no? Y dándole ese plus, enseñándoles palabras nuevas para que ellos vayan
mejorando su vocabulario, como lo dije. De esa manera considero que se escribe, que se tiene uno que poner en el pensamiento del niño, ¿no? En lo que le gusta al niño, en lo que le encanta al niño. Creo que estoy respondiendo una parte de esa pregunta, ya me olvidé de la otra parte, no sé si Johan me puede repetir, por favor, la segunda parte de la pregunta. Sí, creo que sí, Max. Mira, la segunda parte dice, si considera que la forma en la que se dice el mensaje influye. Ah, la forma. Sí, eh, cuando uno escribe un libro, el mensaje tiene que descubrirlo el lector. Yo no se lo voy a dar directamente, ¿no? Yo no le voy a decir al final, bueno, la historia del Patio Azul no es no. Ellos tienen que descubrirlo solos. Entonces, para eso es necesario que nosotros vayamos adecuando todo lo que vamos escribiendo para que se logre captar el mensaje que yo quiero dar. Igual no es solamente en mis libros, no trato de dar un solo mensaje, ¿no? Como ya lo dijo el profesor Víctor, son varios mensajes como la amistad, como el cuidado de la biodiversidad, como la autoaceptación, como la adopción, como el cariño que pueden tener otros seres hacia un ser que no pertenece a su especie. Entonces sí considero que es importante irle dando forma a lo que voy escribiendo para que el mismo lector pueda sacar su propio mensaje, lo que quiero yo decir mediante todo lo que yo he escrito, ¿no? Igual trayendo nuevamente a colación las palabras de Benito Pérez Galdós, puedo decir que dos personas pueden mirar lo mismo y entenderlo de formas distintas. Según va a depender esto de sus experiencias, de sus sentimientos, de su imaginación. Un niño del norte peruano que lee El Patio Azul, digamos, la niña que nombré al inicio cuando dije que ella quería sacar el Patio Azul y traerlo en su pechito y decirle, cálmate, yo te ayudo, yo te quiero, esa niña lo entiende de una manera porque ya ve esta realidad. Pero si yo le llevo este libro a un niño, digamos, de Amazonas, de Chachapoyas, un ejemplo, entonces lo va a entender de otra manera porque él va a tener que imaginarse cómo es el mar, la majestuosidad del mar, quizá por lo que ha visto en videos, en libros, pero no es lo mismo el sentimiento que le genera a Gumus, a este niñito que es de Chachapoyas. Lo mismo le va a pasar a un niño porque yo hace poco he enviado libros a una amiga de Ventanilla, que pertenece a la región del Callao, en Lima. Igual su niño de 3 años eh, estaba observando, porque todavía no lee, ¿no? Observando las imágenes y me envió un video justo y me dice, amigo, él solamente busca la parte en donde el Patio Azul le están haciendo bullying, empieza a llorar de verlo. Entonces, todo lo bonito que genera en que uno al escribir pueda generar diversas eh, consecuencias o diversas formas de actuar de los niños que van leyendo, ¿no? Considero que eso es importante. Muchas gracias por la pregunta. Genial, Max. Johan, ya no hay otra pregunta, ¿no? No, ya creo que pasamos al sorteo. Sí, antes de pasar al sorteo, vamos a sortear tres libros de Max, pero antes de sortear los libros, quiero hacer referencia a este libro de Irene Vallejo que se llama El infinito en un julco, ¿no? Trata sobre la historia del libro, ¿no? Cómo ha ido evolucionando. Y quiero leer una pequeña parte que hace mención a Antonio Basanta. Leer es siempre un traslado, un viaje, un irse para encontrarse. Leer, aun siendo un acto comúnmente sedentario, nos vuelve a nuestra condición de nómadas. Nos vuelve a nuestra condición de nómadas, de errantes, de viajeros, ¿no? Eso me parece fenomenal, ¿no? Esa descripción que tú en tu libro, Patio Azul, logras transmitir eso. Logras acompañar en este viaje de crecimiento, porque es un viaje de crecimiento de Sebastián, ¿no? De aceptación, de lucha a veces, ¿no? Y de sortear estas dificultades que tiene la vida. Muchas gracias, Max. Y ahora sí, Johan, pasamos al sorteo. ¿Nos puedes explicar, Johan, cómo se va a realizar el sorteo?
Perfecto. Mira, justo ahorita en el chat del Zoom se ha compartido un enlace. Ya Ujú. tenemos un aproximado de 30 participantes que han ingresado sus nombres. Les pido, chicos, que puedan ingresar sus nombres para poder ponerlos en la ruleta y en el app de sorteos que se va a visualizar justo ahora en pantalla, pero necesito que por favor llenen el formulario que se ha compartido en el chat de Zoom para que puedan participar del sorteo. Bien, ya se han agregado dos inscritos más para el sorteo. Les pido que por favor vayan ingresando sus nombres para ingresarlos al app de sorteos. Como indicaron, se van a sortear 3 libros y a los ganadores se les va a hacer entrega en nuestras instalaciones en su Instituto Amauta. Les pido que a todos, por favor, los que se están inscribiendo en estos momentos, ingresen sus nombres completos, su celular y su correo para contactarnos en caso uno de ustedes salga ganador de este sorteo que vamos a realizar en breves minutos. ¿Lo vas a hacer en ruleta? ¿Cómo lo vas a hacer, Johan? Vamos a hacer una ruleta, que justo ahorita ya estoy ingresando los nombres, ya tenemos 40 que están ingresando los nombres, creo que 8:52 le parece, y ya mostramos ruleta para sortear. Pero ¿lo puedes proyectar? De Sí, acá no vamos vayan a a decir ha estado amañado. no, no, nada que ver. Vamos a estar ingresando, ahorita justo estamos ingresando los nombres, permítanme un ratito. A ver, vamos a compartir la ruleta de sorteos. Mientras Johan va viendo lo de la ruleta, quiero también comentarles, chicos, que muy pronto también se va a hacer realidad un sueño también anhelado por el Instituto Amauta, que es el lanzamiento de nuestra revista Mautina, ¿no? Que va a ser un espacio de difusión cultural, educativa, ¿no? Para que todos ustedes, estudiantes, puedan participar con sus trabajos de investigación, con ensayos, con revisión de literatura, puedan publicar incluso poemas, ¿no? O cuentos cortos, como hacía mención Max, ¿no? Entonces, muy pronto van a haber novedades sobre esta revista, ¿no? Va a ser digital virtual, ¿no? De acceso gratuito para que también ustedes puedan invitar a sus amigos y familiares, ¿no? A poder leer, ¿no? Sus creaciones, ya sea literarias o sus trabajos de investigación, ¿no? Que ya muy pronto les estaremos comunicando. Muy bien, Johan, ya ahí está la Bien, ruleta. ahí está la ruleta ya compartida. Estoy ingresando a los últimos que están ingresando sus datos al formulario. Yo creo que a su orden me indica e iniciamos el sorteo. Max, da el play de honor. Ok, entonces empezamos. Bien, empezamos. Max, ¿el primer ganador o el tercer ganador? Al tercer ganador. Perfecto. Entonces vámonos con el tercer ganador. Permíteme compartir el sonido y le damos play entonces. A ver, perfecto, ya está compartido. Arrancamos al tercer ganador. Y esta es la primera persona que ha salido que lamentablemente no va a poder ser acreedor de este libro del Patio Azul. A ver, pasamos a Bu- la siguiente vuelta. Bien, tenemos a Amelia Gustiza que lamentablemente salió en la segunda vuelta y tampoco va a ser acreedor de este libro del Patio Azul. Unos en la última vuelta, donde sale el ganador, aquí se define
quién es el que se va a llevar el primer libro del Patio Azul. Arrancamos. Excelente. Gente, estimada Natividad Pérez. Oscar, Oscar, estimado, Oscar Natividad. estimada Oscar Natividad Pérez, te comento que el día de mañana se van a comunicar contigo, el personal administrativo. Ya tenemos ahí tu celular, tu correo que has ingresado al formulario y vamos a coordinar la entrega de este libro del Patio Azul. Muchísimas gracias, estimado Oscar, por realizar tu inscripción a este sorteo. Pasamos para el siguiente libro, el segundo libro. A ustedes me dirán si sale de frente en la primera vuelta, segunda o tercera vuelta. A la primera, si No, a la no. tercera. Ah, O a la la tercera, como primera, guste. Tercera. ya la Tercera. tercera, A la tercera. ya la tercera. El público dice tercera. Vámonos por la tercera entonces, a Tercera. ver. Uy, Dalila Solano. Lamentablemente salió en la primera vuelta. Para el otro año será. Vámonos por la segunda vuelta. Galindo Salomé Alcaraz. Lamentablemente tampoco se lleva el libro. Salió en la segunda vuelta y nos vamos por la tercera vuelta. Arrancamos. Perfecto. Estimada Natalia Elena, estamos tomando ahorita justo captura. Ha sido acreedora del el segundo libro del Patio Azul. Comentarte de igual forma que el personal administrativo se va a comunicar contigo en las siguientes horas para coordinar la entrega de un ejemplar del Patio Azul. Pasamos al último libro, el tercer libro, vamos a sortearlo. Creo que a la tercera también, ¿no? A la tercera vuelta, sí. Arrancamos entonces con Sí, la tercera vuelta. Bien, a pedido del público, a la tercera vuelta nuevamente. ¿Y a quién tenemos por aquí? Janet Guerra. Lamentablemente salió en la primera vuelta. Pasamos a la segunda. A ver quién es el siguiente desafortunado. Yamile Vizcamay. Salió en la segunda vuelta. Lamentablemente tampoco va a ser acreedora de un ejemplar del Patio Azul. Y pasamos a la tercera vuelta y última, que va a ser acreedor de un ejemplar del libro. Excelente. Estimado Alnair, justo el que realizó la última pregunta, eres acreedor del libro. Nuevamente te comento para que lo puedas tener. Ya estamos tomando ahorita todos tus datos que has ingresado al formulario. En las próximas horas, a más tardar el día de mañana, se van a comunicar contigo para coordinar la entrega de un ejemplar de este libro que está muy interesante, ¿no? De este podcast de nuestro estudiante Max Coveño. Adelante, señor Víctor Armada, le pasamos. Sí, gracias, Johan. He visto ahí varios mensajes que decían yo también quiero el libro, ¿no? Pero no lograron ganar en el sorteo. Más bien, Max, no sé si puedas compartir tu celular o correo para que aquellos interesados en obtener este valiosísimo libro puedan adquirirlo, ¿no? Directamente contigo. No sé Sí, si te claro, parece. sí, por supuesto. Más bien, primero felicitar a los que resultaron ganadores. Espero que disfruten mi libro tanto como yo disfruté escribirlo. Es un libro maravilloso, es un libro que lleva una parte de mí, es un libro que acerca a los niños a la sensibilidad del cariño, de la compasión también, por qué no decirlo, y de valorar todo lo que
nuestra biodiversidad nos regala en nuestro hermoso país. Sea del lugar que sea la biodiversidad que tengamos, ya sea de la costa, de la sierra, de la selva, del centro, del norte y del sur, somos un solo equipo y debemos siempre estar unidos y siempre valorar todo lo que nos da. Yo ya he hecho envíos a algunos compañeros, por ejemplo, de mi ciclo que me han pedido libros, los envío a través de la agencia Shalom. También he hecho envíos a Cusco, a Motupe, en Chiclayo, así que pueden hacerlo. Dejo mi número de teléfono celular, lo escribo aquí en el chat de igual forma. Sí, Mi por número favor, celular Max. es 974-607-629. Cualquier consulta para precios, si quieren, digamos, los dos libros, el primer libro que tengo, que es muy bonito también, que acerca al cariño que debe tener los humanos hacia los animalitos del mar, también es muy lindo para trabajarlo. Por ahí parece que en los comentarios vi que me preguntaban como para qué edades es más o menos, como ya lo dijo el profesor Víctor, puede leer un niño desde los 7 años incluso hasta los 12 años. Puede todavía servir porque tengo una sobrina que está en tercero de secundaria y amó el libro. Para todo lado anda ella con su libro. No sé, quizás sea porque sea familiar de ella, pero ella lo ama. Igual desde los más pequeñitos tengo algunas amigas que son directoras en colegios rurales de inicial, lo adquirieron y con los niños, ellas le leen a los niños y los niños quedan encantadísimos. Igual para las chicas, los chicos que están aquí escuchando este podcast, pueden utilizarlo en el nivel inicial sin ningún tipo de problema y pueden adecuar fichas, digamos, para colorear, para motricidad, que les va a servir muchísimo. En el colegio en el que yo trabajo, mucho, por no decir todas las aulas, las maestras me apoyaron pidiendo a los papás que adquieran el libro. Ellas lo han trabajado en el plan lector y ha sido de muchísima ayuda. Excelente, Max, ¿no? También aquellas personas que están interesadas en adquirir el libro, lo ideal es que si se contactan contigo, Mm. pueden tener el libro autografiado, ¿no? Personalizado. Entonces ahí, chicos, chicas, aprovechen la oportunidad. Max ha dejado su teléfono, le pueden escribir y ya entre ustedes se contactan, ¿no? Y puedan adquirir este libro, ¿no? Muy importante y muy valioso, ¿no? Sí, y hay un plus también que lo pueden adquirir también a través de la misma página de la editorial. O sea, pueden entrar a meleer.p y lo pueden adquirir fácilmente. Sin embargo, conmigo van a tener el beneficio de que les va a salir incluso mucho más económico a que yo se los envíe incluso desde Tumbes hasta el lugar en el que ustedes se encuentren, mucho más económico que adquirirlo directamente con la editorial, porque la editorial obviamente tiene que Claro, sacar su ganancia también, ¿no? claro. Que también es importante ayudarles a Ujú. ellos por el apoyo que me han brindado, pero ustedes también me Correcto. estarían apoyando o confiando en mi trabajo y teniendo un precio más rebajado. Y personalizado sobre todo, ¿no? Personalizado. Excelente, Max. Y muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y definitivamente tu historia nos recuerda algo que a veces olvidamos, ¿no? Que los sueños no se cumplen únicamente por talento, sino por decisión, constancia y valentía, cosa que tú has demostrado, ¿no? El mensaje de este libro, Patria Azul, es muy poderoso, muy potente y nos recuerda que cada persona es única, que nuestras diferencias no son defectos que debemos ocultar, sino parte de aquello que nos hace especiales, ¿no? Y que la verdadera belleza del ser humano no está en parecerse a los demás, sino en aceptarse y valorarse tal como uno es. Por eso quiero felicitarte, Max, y no solamente a ti, también aprovechar y felicitar al profesor Alfonso por incentivar en sus estudiantes este bichito de la literatura. Yo a él mis felicitaciones y que siga así, ¿no? Por ese camino de promoción de la cultura, de la literatura, de las artes, ¿no? Definitivamente este libro va a ser de gran ayuda para aquellos pequeñitos que puedan estar pasando momentos
de bullying, de rechazo, de no aceptación, ¿no? Entonces, este libro es muy relevante, ¿no? Y que se puede utilizar perfectamente en la escuela, ¿no? En inicial, primaria, primeros años de secundaria incluso, ¿no? Porque el mensaje, repito, es un mensaje muy poderoso, es un lenguaje muy rico y muy accesible, ¿no? Max, repito, te reitero las felicitaciones del caso. Estoy seguro que este libro, Pate Azul, llegará al corazón de muchos niños, familias, docentes, ¿no? Y que este será un capítulo más en una historia que recién comienza. Ya estoy seguro que pronto tendremos tu tercer libro, ¿no? Y muchas gracias por todo, Max, y será hasta un próximo episodio. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, profesor Víctor. Gracias al profesor Alfonso también. Y gracias a todos por habernos Buenas escuchado y noches. presenciado todo esto. Gracias. Gracias, gracias a ti. Dicen que el tiempo pasa para todos, que las personas cambian, que los lugares desaparecen y que muchas cosas terminan quedando atrás. Sin embargo, hay quienes dedican parte de su vida a preservar aquello que el tiempo parece empeñado en olvidar. A veces todo comienza con algo insignificante, un juguete guardado en una caja, una figura olvidada en un estante o un objeto que sobrevivió al paso de los años. Y entonces ocurre algo inesperado. Ese objeto deja de ser una cosa, se convierte en recuerdos, en emociones y en pequeñas puertas hacia aquellos momentos que creíamos perdidos. La infancia, una persona que ya no está. Quizás nunca coleccionamos objetos, quizás coleccionamos historias, fragmentos de quienes fuimos. En una ciudad caótica y en constante cambio, existen personas que dedican su tiempo a buscar, preservar y compartir. Profesor, disculpe. Hola. Audio Jungle. Enlace para la existencia. Disculpe.